De acuerdo con reportes de prensa internacional, este sábado 3 de enero se registraron ataques militares de Estados Unidos contra objetivos específicos en Venezuela, con impactos en Caracas y en varios estados en paralelo. Se reporta la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, su esposa. Mientras tanto, en el aparato comunicacional del régimen, la línea es clara. Realmente estamos más que indignados. El pueblo venezolano está indignado. Estamos acá en la ciudad capital, en Caracas, luego de haber hecho una evaluación. Hablan de agresión militar gravísima. Denuncian violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Exigen prueba de vida y reclaman desconocer el paradero del presidente. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Lo que está pasando con Venezuela no es una noticia más. Es un punto de quiebre, un antes y un después. Se confirma lo que ya reportan múltiples medios internacionales. Nicolás Maduro ha sido capturado tras una operación militar de Estados Unidos con bombardeos selectivos en Caracas y otros estados del país. Y esto, te guste o no te guste, cambia el tablero completo de América Latina. Y aquí conviene recordar una verdad vieja como la política misma. Winston Churchill. En la política no hay enemigos permanentes ni aliados permanentes, solo intereses permanentes. Por eso, cuando el tablero se mueve, no se mueve solo las piezas. Se mueven los pactos, las traiciones, los silencios y los miedos. Hoy vamos a hacer tres cosas con calma y con profundidad. Poner en orden lo que se sabe y lo que todavía no se sabe sobre la captura de Maduro. Analizar qué significa esto para el régimen chavista y para el futuro inmediato de Venezuela. Y sobre todo, entender por qué este episodio se conecta con un fenómeno regional más grande: el desgaste acelerado de la izquierda autoritaria latinoamericana y cómo el modelo Bukele ha convertido la conversión política de Latinoamérica. Y sí, también vamos a hablar de la pregunta incómoda que muchos ya se están haciendo en voz baja. ¿Esto fue una caída por fuerza externa o una entrega desde adentro? Quédate en este canal y verás todas las respuestas. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. De acuerdo con reportes de prensa internacional, este sábado 3 de enero se registraron ataques militares de Estados Unidos contra objetivos específicos en Venezuela, con impactos en Caracas y en varios estados en paralelo. Se reporta la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, su esposa. Mientras tanto, en el aparato comunicacional del régimen, la línea es clara. Realmente estamos más que indignados. El pueblo venezolano está indignado ante esta brutal situación y ante este brutal ataque. Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. De este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Hablan de agresión militar gravísima. Denuncian violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Exigen prueba de vida y reclaman desconocer el paradero del presidente. Este punto es clave. El régimen intenta controlar el relato presentándose como víctima de una intervención extranjera. Esto es un reflejo automático del manual chavista. Cuando pierden control, se refugian en el discurso de soberanía agredida. Simón Bolívar. No aspiraremos a lo imposible, no sea que por elevarnos sobre la región de la libertad, descendamos a la región de la tiranía.
porque eso es lo que pasó. Se vendió revolución y se instaló un sistema donde el poder se volvió permanencia y la permanencia se volvió represión. Pero incluso si uno dejara de lado la propaganda, hay un hecho político que no se puede maquillar. Si el jefe del régimen está fuera del tablero, capturado o neutralizado, el poder entra en modo supervivencia. La gran pregunta: ¿cómo fue posible una captura tan rápida? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque una captura de alto valor en un régimen hiperparanoico con aparatos de inteligencia, escoltas, anillos de seguridad y una estructura militar politizada no ocurre fácil. Entonces aparecen tres hipótesis, y las tres tienen implicaciones enormes. Estamos acá en la ciudad capital, en Caracas, luego de haber hecho una evaluación de los daños causados por el ataque criminal, el ataque terrorista contra nuestro pueblo, contra el suelo patrio. Como primera hipótesis tenemos la superioridad operativa total de los Estados Unidos, que ejecutó una operación con inteligencia precisa, superioridad área, guerra y electrónica y control del espacio operativo. El resultado, el régimen no pudo responder. Esto significaría la capacidad real de la defensa del chavismo eran muchos más débiles de lo que ellos decían. Sun Tzu. Toda guerra se basa en el engaño. Si el régimen vivía de vender fortaleza y en realidad estaba hueco por dentro, el golpe solo fue cuestión de tiempo. Como segundo modo, el colapso interno de mando en momentos críticos. Los regímenes autoritarios suelen fallar por dentro cuando la comunicación está rota, dan órdenes contradictorias, tienen miedo y traiciones pequeñas que se vuelven grandes. Esto significa que el chavismo ya estaba fracturado y que el golpe solo aceleró lo inevitable. Otra razón puede ser la venta o un pacto interno. La hipótesis que para mí es más explosiva, que sectores del propio régimen facilitaron la captura para salvarse ellos. Y esta posibilidad no es fantasía, es lógica de supervivencia, porque cuando un régimen se siente asfixiado, económicamente, judicialmente y políticamente busca negociar. Y para negociar necesita ofrecer algo a cambio. Y el algo más valioso es la cabeza del líder. Maquiavelo. El fin justifica los medios. Y en un régimen en caída, el régimen suele ser uno solo: salvarse. La pregunta que debemos hacernos ahora todos es: ¿quién manda ahora? Esto es una lucha con la Constitución versus la realidad. En teoría, la Constitución venezolana establece que ante la falta del presidente, asume el vicepresidente de forma temporal. Y si se declara ausencia permanente, se convocan a elecciones. Pero en Venezuela la teoría constitucional siempre ha sido secundaria frente a la realidad del poder. La pregunta real no es qué dice el papel. La pregunta real es quién controla las armas, el dinero, la inteligencia y sobre todo la calle. Si figuras como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez permanecen operativas, entonces el chavismo intentará una transición interna para preservar el sistema. Y ahí aparece el escenario más probable. Sacrifican a Maduro, mantienen el aparato, intentan negociar, alivian las sanciones y buscan una salida ordenada que no implique cárcel para todos. Ronald Reagan. El gobierno no es la solución a nuestro problema. El gobierno es el problema. En Venezuela, el gobierno dejó de ser administración. Hace rato se volvió estructura de supervivencia. En cuestiones económicas, el factor económico es porque el régimen estaba contra la pared. Hay que decirlo sin rodeos. El chavismo no solo estaba debilitado políticamente, estaba estrangulado económicamente. Los reportes sobre sanciones, restricciones a redes de transporte, de crudo y presión financiera apuntan a un problema estructural. Si no puedes vender petróleo de forma estable, no puedes sostener el sistema. Y el sistema chavista es caro. Caro en represión, caro en propaganda y caro en lealtades compradas. Cuando el flujo de caja se reduce, el régimen se vuelve más frágil y cuando se vuelve frágil, sus propios actores empiezan a calcular. Y cuando empiezan a calcular, empiezan a traicionar. Margaret Thatcher. No existe el dinero público, solo existe el dinero de los contribuyentes.
Cuando el Estado se convierte en botín, el dinero se acaba y el botín se pelea. El mensaje regional se rompe el mito de la impunidad. Si Maduro termina efectivamente bajo custodia estadounidense y enfrenta juicio, el mensaje para otros líderes autoritarios es brutal. Ya no hay garantía de impunidad. Ya no basta con atrincherarse, ya no basta con controlar tribunales internos, porque el poder, cuando se vuelve criminal y transnacional, también genera respuestas transnacionales. Edmund Burke. Lo único necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Esto nos lleva al segundo gran tema de este video. Estamos viendo el principio del fin de la izquierda autoritaria latinoamericana. En la izquierda latinoamericana tiene dos izquierdas, desde luego distintas. Aquí hay que ser serios. La izquierda no es un bloque monolítico. Existe una izquierda democrática institucional que compite, pierde, gana y respeta las reglas. Y existe una izquierda autoritaria que usa elecciones como trámite, captura instituciones, persigue opositores, controla medios y convierte al Estado en un mecanismo de permanencia. El chavismo pertenece a esta segunda. Y el problema de la izquierda autoritaria es que siempre termina igual. Se queda sin dinero, se queda sin legitimidad y se queda sin aliados confiables. Y desde luego, se queda con un solo recurso, la fuerza. Pero la fuerza sin dinero y sin legitimidad se vuelve totalmente insostenible. John F. Kennedy. Quienes hacen imposible la revolución pacífica, hacen inevitable la revolución violenta. Cuando cierras todas las salidas, la presión no desaparece, explota. ¿Por qué? Porque se está a punto de llegar a su fin. Hay señales regionales que apuntan un desgaste de ciclo, fatiga social. La gente se cansa de la inseguridad, de la inflación, de la migración forzada y de la corrupción. La crisis de resultados es el discurso que ya no alcanza. La gente exige hechos. La fragmentación interna, desde luego, cuando el poder se vuelve botín. Los grupos se pelean y la presión internacional selectiva pone sanciones, causas judiciales y aislamiento. Esto queda un efecto de demostración, porque cuando un régimen cae o se debilita, otros se asustan. La captura de Nicolás Maduro se ha consolidado como un efecto de demostración gigantesco. Abraham Lincoln. Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse. Cuando el régimen se divide, no lo salva ni la propaganda. Y en este caso, podemos hablar también un poco del rol del presidente Nayib Bukele. Y tú debes preguntar, ¿qué tiene que ver El Salvador con todo esto? Ahora sí, hablemos de Bukele. El presidente Nayib no capturó a Maduro. No es eso. Pero el presidente Bukele sí ha influido en el clima político regional de tres maneras muy concretas. Cambió el estándar de lo que la gente cree posible durante décadas. A los latinoamericanos se les dijo, la inseguridad es inevitable, las pandillas son parte del paisaje, el Estado no puede. El presidente Nayib Bukele instaló una idea peligrosa para el viejo sistema, que el Estado sí puede recuperar control si hay voluntad política, y esa idea se contagia. También el presidente Bukele redefinió la conversación sobre orden, autoridad y resultados en muchos países. La izquierda autoritaria se sostuvo con un relato moral. Nosotros somos el pueblo, decía. Pero cuando el pueblo vive con miedo, ese relato se rompe. El presidente Bukele puso el foco en resultados medibles: control territorial, reducción de homicidios y presencia del Estado. Deng Xiaoping. No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Mostró cómo se construye hegemonía comunicacional en la era digital. El presidente Nayib entendió algo que muchos no entienden. Hoy el poder no solo se administra, se narra. Y lo narró con mensajes directos, estética de control, símbolos de autoridad y una comunicación constante. Eso inspiró a actores políticos de toda la región y también encendió las alarmas en quienes viven de la propaganda tradicional. Si la población se pregunta cómo Bukele pudo ayudar en este proceso, la respuesta responsable es: el presidente Nayib ayudó de manera indirectamente, no por intervención militar, sino por cambio de paradigma.
Ayudó a instalar la idea de que el Estado puede imponerse a estructuras criminales. Ayudó a legitimar socialmente y políticamente la mano dura contra redes violentas. Ayudó a debilitar el monopolio moral del discurso progresista en seguridad. Ayudó a que mucha gente en la región deje de romantizar regímenes revolucionarios, cuando el resultado es miseria y éxodo. En otras palabras, el presidente Bukele no movió aviones, movió la conversación, y cuando la narrativa cambia, la política también cambia. Pero en este caso podemos poner ahora qué pasará en Venezuela después de Nicolás Maduro. En este sentido, vamos a presentar escenarios claros. Escenario 1. Continuidad chavista sin Maduro. El aparato se reacomoda, nombra un sucesor, negocia con Washington y busca elecciones controladas. Escenario 2. Transición pactada. Un acuerdo amplio, salida de figuras, garantías, calendario electoral, alivio gradual de sanciones. Escenario 3. Conflicto interno. Fractura militar, disputas entre facciones, violencia focalizada. Escenario 4. Apertura real. Elecciones competitivas, reinstitucionalización. Retorno gradual de inversión y reconstrucción. El problema es que el último escenario es el escenario más clave, pero también el más difícil, porque reconstruir un Estado destruido por años de captura institucional no se hace con un cambio de nombre, amigos. Si Maduro fue capturado, no estamos solo ante una noticia, estamos ante un símbolo. El símbolo de que los regímenes no son eternos, el símbolo de que la impunidad puede romperse y el símbolo de que América Latina está entrando en una etapa donde la gente ya no vota por ideologías bonitas, sino por resultados. George Orwell. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Porque eso es lo que más duele a un régimen. No el enemigo, sino la realidad. Ahora, te pregunto a ti, ¿crees que esto es el principio del fin del chavismo o solo un cambio de máscara? ¿Crees tú que habrá elecciones reales o un Maduro sin Maduro? Déjame en los comentarios. Y si este video te aportó claridad, dale like y suscríbete, y desde luego activa la campanita para que este 2026 recibas todas las notificaciones. Y recuerda, la historia no avisa, la historia golpea. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.